Hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente reunirnos como iglesia, como congregación para rendirle adoración que solo Él merece. Vamos a iniciar este culto de adoración a través de la siguiente oración. Oremos. Nuestro Dios, te damos la honra y gloria, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites, nos das el privilegio, Señor, de poder reunirnos en tu nombre, Señor. Rogando, Padre, que tú nos asistas, nos guíes, nos dirijas, Señor, en todo este culto de adoración, en todo este servicio, Señor, que tú seas, Padre, quien sea exaltado, Señor, que tu nombre sea conocido, Señor, por aquellos que te escuchen, Padre, a través de la palabra que será predicada, Señor, que será expuesta. Gracias, Señor, porque también nos has dado el privilegio, Señor, de poder, Señor, seguirnos reuniendo, Señor, a través de estos medios, Señor, a través de los medios que tú has puesto, Padre. Aparta de nuestra mente todo aquello que estorbe, todo aquello que desvíe, Señor, nuestra atención para rendirte la adoración que solo tú mereces. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos entonando el Salmo 113, Alabad servidores de Jehová. Alabad servidores de Jehová, alabar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta el ocaso, sea alabado su nombre. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria, en como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él acepta a la estéril como madre de hijos jubilosa. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, por encima de los cielos, por encima de los cielos su gloria, en como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Amén. Por favor, abran sus Biblias, hermanos, donde se encuentran. Por favor, acompáñenme a leer el capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 21. Vamos a leer los versículos del 15 al 18. Es Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Dios bendiga su palabra. Vamos a dar paso, es momento de dar paso a nuestro hermano, a nuestro pastor Adrián, con la enseñanza de esta mañana. Buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar considerando este tema que iniciamos hace ya unos meses. El tema de esta serie se llama Pasión por la Iglesia. Es un término muy fuerte, es un término en el cual muchas veces no está considerado como parte de que se tenga que entregar a una iglesia la pasión, o sea, nuestro ser a una iglesia, pero es lo que el Señor Jesucristo hizo por su iglesia. Y eso mismo es lo que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que crecer en esta pasión por la iglesia. Y ese es el asunto, ese es el motivo de esta serie de temas que tienen que ver para el incremento de nuestra pasión por la iglesia. Y para esto necesitamos de la guía del Señor, necesitamos de su espíritu y su revelación constante para que de una manera más clara podamos verlo esto en nuestras vidas. Para esto vamos a orar y pedir al Señor que nos asista en este tiempo. Oremos al Señor. Señor, le agradecemos por la oportunidad que nos concede de ser parte, Señor, de su iglesia, de los redimidos. Gracias por habernos salvado, perdonado, apartado, Señor, para un servicio, Señor, en este mundo, en el cual tenemos que manifestar, Señor, sus virtudes con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, Señor, mostrando así, Señor, la obra milagrosa, Señor, que usted hace en personas pecadoras en las cuales usted deposita de su espíritu, Señor. Y ahora nos acercamos a usted, pues vamos a acudir a su palabra, para lo cual suplicamos de su Espíritu Santo, suplicamos de la comprensión, Señor, que pueda abrir nuestro entendimiento, que pueda abrir eh, nuestra mente para comprender, Señor, más y más acerca, Señor, de la pasión, de el amor, de la disposición, Señor, que debemos de mostrar hacia usted y hacia su iglesia. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, hermanos. Bien, hermanos, vamos a
a considerar esta parte de la Escritura en Juan capítulo 21. Este último capítulo, hermanos, nos introduce o nos lleva hacia Pedro. Y no quiero leerlo porque nos va a llevar mucho tiempo, pero sí quiero relatar algunos acontecimientos, unos hechos previos a esto. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, ya en este capítulo 21, el Señor ya había resucitado de entre los muertos. Ya Pedro lo había negado, él ya había sido crucificado. Entonces, días después, el Señor se presenta nuevamente a los discípulos. Ya se había presentado una vez a los 12 sin Tomás, después se presentó a los 12 con Tomás, y ahora se presenta nuevamente aquí en este relato del capítulo 21. Y vemos que pronto iba a ascender nuevamente al cielo. Muere el Señor Jesucristo, es sepultado, resucita, pero todavía no asciende al cielo. Todavía tiene que dejar instrucciones hacia la iglesia. Y durante ese periodo de tiempo, Jesús siguió presentándose entre sus discípulos para tranquilizarlos, para prepararlos para su misión después que Él dejara este mundo. O sea, todavía no terminaba, el Señor estaba dando sus toques finales. Dice la Escritura que por 40 días el Señor se manifestó, se presentó a los discípulos, y no solamente a ellos, sino que a muchas personas. Dice de Corintios que a 500 personas, se apareció también a unas mujeres, se apareció también a muchas manifestaciones del Señor Jesucristo. Y la Escritura menciona como manifestaciones porque Él ya se presentaba de otra forma distinta a la cual se presentaba antes. Porque ahora el Señor aparecía y desaparecía. Aparecía y desaparecía. Dice que estaban cerradas las puertas y el Señor apareció entre ellos. Y así como apareció, el Señor desapareció entre ellos. Entonces, Él ya no estaba con ellos de una forma como estaba antes, sino estaba ahora ya con su cuerpo ya resucitado, ya glorificado, ya con otra constitución de su cuerpo. Por eso podía Él hacer estas apariciones y desaparecerse de esta manera. Bien, así que en medio de estas apariciones o estas manifestaciones, de estas interacciones, aún después de que Él resucitó, antes de su partida, el Señor quería dejar instrucciones finales para su iglesia. Y así que una mañana, junto al mar de Galilea, Jesús apareció en medio de la niebla sobre la costa. Y esto lo vemos, hermanos, en el capítulo 21. Todo el capítulo 21 hasta el verso 14, hermanos, relata esto. Dice que estaban en la mañana junto al mar de Galilea y se apareció en medio de la niebla sobre la costa, y el Señor Jesucristo había venido a ayudar a sus amigos a pescar. Dice la Escritura que en el verso número 7, dice: entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Dice que Juan vio, el que está escribiendo este evangelio es Juan, dice que él vio y él dijo: es el Señor, porque había niebla, estaba amaneciendo, no era muy claro todavía la luz del día, pero él dijo: es el Señor. Quizás lo distinguió por la manera que les habló, por la manera que les dijo. Pero el Señor Jesucristo había venido a ayudar a sus amigos, pero también había venido a prepararles el desayuno. Dice el verso número 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan.
Obviamente, ¿quién puso esas brasas? ¿Quién puso ese pez encima? ¿Quién trajo ese pan o quién llevó ese pan? Ese hombre que estaba ahí. ¿Y quién era? El Señor. O sea, vino a ayudarles a pescar porque les dijo, echen la red de tal lado, y la echaron y capturaron 153 peces. Habían pasado toda la noche pescando y no pescaron nada. Y a pesar de todo eso, hermanos, les ayudó a pescar, les sirvió el desayuno, pero más que eso, más que ayudarles a pescar, más que servirles el desayuno, el Señor traía otra misión, hermanos, más importante. No era meramente hacer una pesca milagrosa, no era meramente darles un desayuno. Ahora, hermanos, esto de alimentarlos con un solo pez y un pan, hermanos, es un milagro también. Porque de ese pez y de ese pan comieron todos. Eran 6 los que andaban ahí y el Señor eran 7. 7 personas comerían con un solo pescado y un pan. A menos que fuera un atún gigante, o a menos que fuera un panezote gigante también. Pero no, hermanos, el Señor, de manera milagrosa, ese pescado lo multiplicó entre las 7 personas. Si lo hizo con los 5,000, ¿cómo no pudo haberlo hecho entre 7, contándolo a Él? Bien, pero el Señor Jesucristo no solamente vino a hacer un despliegue, hermanos, de su poder, de su grandeza, de su gloria. Él no vino solamente a hacer eso. Él traía una razón más importante, que manifestar nuevamente lo que ellos ya sabían, porque ya sabían que el Señor tenía ese poder, ¿no? Ya antes los había hecho que obtuvieran una pesca milagrosa. Ya antes los había alimentado de manera milagrosa también. Pero ahora, hermanos, el Señor traía otra misión. Su misión no era meramente esa. Eso lo hace porque Él es un Señor de gloria, todopoderoso, que se presenta y irradia su grandeza, su poder, su bondad en todas direcciones. Pero no era meramente lo que quería el Señor enfatizar con esta visita que le da a estos seis discípulos. No era lo que el Señor quería enfatizar. Mírenme, hago milagros. Mírenme. No, eso no era lo que el Señor quería enfatizar entre ellos. Ellos ya lo sabían. Era otra cosa más importante. Recuerden que la iglesia estaba pasando por una situación donde se estaba como tambaleando. Se estaba como escurriendo. Se estaba derritiendo, como que ya no tenía esa solidez, esa firmeza que se mantenía cuando el Señor estaba en medio de ellos. Ahora ha muerto, ahora ya no está, ahora las cosas ya no son tan tangibles como antes. Por eso el Señor se presenta entre ellos, y precisamente esta, hermanos, esta es la que tiene un mayor peso de entre las apariciones, entre las manifestaciones del Señor, porque va a cerrar de una vez por todas la pasión por la iglesia que los redimidos deben manifestar. Así que, hermanos, la razón era porque el Señor tenía todavía que hablar con Pedro. Tenía que ajustar cuentas con Pedro. Tenía que hablar con él. ¿Cómo estaba la relación entre Pedro y el Señor? Dañada. ¿Cómo estaba la relación entre el Señor y Pedro? Estaba dañada. ¿Ahora quién la dañó? Pedro la dañó.
Pedro dañó esa relación. Y el Señor viene, hermanos. De pasada hace un milagrito y otro. Pero ese no era su propósito principal. No, su propósito principal era restaurar su relación con Pedro. Que Pedro más bien restaurara esa relación con Cristo. Ese era el propósito. No me puedo ir al cielo, no me puedo ir a la derecha de mi Padre hasta que arregle este asunto. Puedo andar haciendo aquí milagros, pero si no arreglo este asunto, no va a funcionar las cosas. Tengo que arreglar este asunto. Que Pedro tenga este asunto arreglado entre él y yo. Y usted conoce a Pedro, hermanos. Es el discípulo favorito de todos. ¿Cómo era él? ¿Impulsivo? ¿Cómo era él? ¿Intemperante? ¿Cómo era él? ¿Valiente? ¿Hacía las cosas sin pensar? ¿Quería ser el primero en todo? Así era el carácter de Pedro. ¿No recuerdan cuando les dice a los discípulos, es importante, es necesario que el Hijo de Dios vaya a Jerusalén y padezca por los líderes del pueblo? ¿Y qué dice él? Nadie dijo nada de los discípulos. Él salió. Nunca esto jamás te acontezca. Y luego otra vez, se van a escandalizar ustedes, me van a abandonar. Y él dice, yo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Nadie dice nada. Y él es el que sale ahí. Sus sentimientos estaban a flor de piel. ¿Ustedes conocen ese tipo de personas? Que no se quedan calladas, que siempre tienen que decir algo. Siempre quieren ser el foco de atención, siempre quieren ser los que andan ahí adelante, siempre quieren ser, no quieren ver que otro pueda hacer lo mismo porque se sienten menos. Pues así era Pedro. Es el tipo de persona con la mayor cantidad de equivocaciones y opiniones. Él para todo daba su opinión, aunque se equivocara, él daba su opinión porque él quería, yo también sé, yo no me quiero quedar atrás. Era el más valiente, era el creyente con más coraje. ¿Se imaginan para que dijera, aunque todos se escandalicen, si todos estos, ahora se refiere a sus amigos discípulos, si todos estos se escandalizan, yo no me escandalizaré de ti. O sea, apocando a los demás, delante de sus narices. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. ¿Y se lo dijo delante de quién? De Juan, de Jacobo, de Simón, de Judas, de todos ellos. ¿Se imaginan cómo se sentían ellos? Así que, hermanos, él era este hombre, el más valiente, el creyente con más coraje. Pero ¿saben qué? Era también el que no sabía que no se había comprometido del todo con el Señor. Pedro, cuando estaba haciendo estos anunciamientos, él no se había comprometido del todo con el Señor. Él pensaba que sí. Él creía, como nadie decía nada, ya los tenía todos aquí apocados. Él pensaba que él sentía más compromiso con el Señor que todos los demás. Pero en realidad, hermanos, Pedro no se había comprometido del todo. Y ahora el Señor Jesucristo, hermanos, viene esta mañana a ayudarlos en la pesca, a alimentarlos, a darles el desayuno, pero también viene el Señor a mirarlo a los ojos.
viene el Señor a mirarlo a los ojos. ¿Sí recuerdan esto? Cuando, estaba ahí la muchacha en el fuego. Sí, Él es de los que andaban. Él es un Galileo, él también andaba. Dice, no, ya te dije que no, yo no soy, yo no andaba con tal. Y empezó a decir, a maldecir. Y en ese momento se cruzaron los ojos del Señor con los de Pedro. Vean a Pedro, hermanos, ese momento en la mañana. Dice la Escritura, como leímos ahí hace un momento, que él cuando dijo Juan, es el Señor, ¿qué dijo él? Que se puso la ropa inmediatamente y se echó al mar. ¿Qué significaba esto? Que quería acercarse a la orilla más rápido que la barca. No le importó esforzarse, cansarse más de lo que ya estaba, porque habían pasado la noche pescando y no pescaron nada. Se acercó inmediatamente. Mientras demás, sin prisas, sin premura, siguieron su viaje hasta la orilla con el Señor en la barca. Él se echó un clavado y empezó a nadar hasta la orilla. ¿Para ser quién? Otra vez, el primero. Dejó a los demás atrás y él quiso ahí. ¿Cómo se imaginan a Pedro, hermanos? Allí en esa mañana. Quizá él estaba más callado. Estaba con otros 5 discípulos y les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, pues te acompañamos. Ahora dense cuenta, hermanos, que además de que se dieron cuenta de que él le negó, como estos otros discípulos, en el verso número 3, dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Se noten cómo estos hermanos siguieron a este otro hermano. ¿Por qué? Porque había cierta, en medio de toda su característica, en medio de todo su temperamento, veían en él liderazgo. Y ellos le siguieron. Ahora, ¿cómo estaba ahí? ¿Que estaba callado? ¿Acaso no lo estarías tú también si solo unos días antes hubieras anunciado tú enojado que no era un seguidor de Jesús? Ya te dije que no soy un seguidor de Jesús, ya te lo dije. Estaba hasta enojado porque le preguntó por tercera vez la muchacha. ¿Cómo estarías tú si hubieras negado al Señor de esa manera? Y que el Señor te viera a los ojos. Y que antes le hubieras dicho que aunque los demás se escandalizaran, tú nunca te ibas a escandalizar de Él. ¿Cómo estarías tú? Quizá Pedro se preguntaba en la playa, ¿qué sería si yo me encontrara al Señor nuevamente y lo viera a los ojos? ¿Qué cosa podría hacer? Haría cualquier cosa para limpiar la mancha de mi terrible negación. Cualquier cosa. Esto me aturde. Esto me inquieta. Esto me quita la paz. Negué al Señor. Sin embargo, el apóstol Juan, hermano, registra esta conversación entre el Señor Jesucristo y Pedro, que es el asunto, hermanos, focal de esta manifestación, de esta aparición con los discípulos. Y él le dice,
en el verso número 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y lo vino a su mente cuando él dijo: aunque todos estos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Por eso el Señor le dice: ¿me amas más que estos? Eran otros 5 discípulos, pero obviamente ellos representaban a los otros discípulos. Dijo esto el Señor usando el nombre formal de Pedro. Quizá, hermanos, Pedro echó un vistazo a los demás, a Juan, a Jacobo, los vio. O quizás sintió vergüenza delante de ellos por lo que ya había dicho ya la anterior vez. Porque después de todo él había hecho un alarde, hermanos, de su lealtad para el Señor. Y luego mostrar que esta resolución se derrumbaba por su cobardía. ¿Qué sentiría? ¿Me aman más que estos? ¿Se imaginan a Pedro con la voz entrecortada? ¿Qué digo? ¿Qué respondo? ¿Cómo le hago? Se dijo que sí, se dijo que no, yo pienso que no, pero yo siento que sí. ¿Qué hago? ¿Qué respondo? En ese momento. Pero Pedro dice que le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ahí Pedro, hermanos, ya no alude a su persona propiamente. Ya no alude a su ser, como antes lo había hecho. Él no dice: sí, yo sé que te amo, estoy segurísimo que te amo. No, Pedro alude al Señor. Señor, como tú sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Ya no aludió a su propia persona, ya aludió al Señor. Y le responde el Señor: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Y sin hacer una pausa, hermanos, sin hacer una pausa, el Señor volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y otra vez, hermanos, Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente, Pedro alude, hermanos, a la omnisciencia del Señor. Tú sabes que te amo. Ya no confía en él, ya no dice: no, ya no, antes confiaba en mí. Antes yo me sentía valiente, poderoso, antes yo me sentía que dominaba donde andaba pisando. Y ahora no. Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y luego la tercera y última vez le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Juan registra, hermanos, porque estaban ahí, hermanos, estaba Juan, estaba Jacobo, estaban otros 2 discípulos, estaban ahí todos, está registrado, están captando lo que se está viviendo ahí. Y registra que se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo amaba. ¿Qué ocurrió en ese momento, hermanos? Se le llenaron sus ojos de lágrimas. O se enojó, como siempre lo hacía, explotó, porque sus emociones estaban tan cerca de la superficie. Ah, Señor, ya te dije que sí. ¿Por qué me preguntas otra vez? Ya no explotó, hermanos, como antes explotaba. Él le respondió:
Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y le respondió el Señor, apacienta mis ovejas. Ahora, hermanos, una pregunta. Pedro, ¿era creyente cuando negó al Señor? ¿O Pedro fue creyente hasta este momento? Pedro era creyente antes de esto, antes de que negara al Señor, o hasta este momento se convirtió. Pedro, hermanos, era un creyente. El Señor ya había cambiado su corazón. El Señor ya lo había redimido antes. Antes de que le negara, el Señor ya lo había redimido. Él era un creyente. Pero era un creyente que no estaba comprometido con Cristo ni con su iglesia. Porque si se dan cuenta, aquí el Señor lo está comprometiendo ¿a qué? ¿A que ame a quién? ¿A que ame a quién? ¿Y quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los corderos? La iglesia. Que Él amara a la iglesia. Por eso el título, hermanos, de esta escuela dominical es ¿amas a la iglesia? ¿O eres como Pedro antes de que le negara? ¿No tienes un compromiso muy fuerte con la iglesia? Porque él abandonó al Señor y abandonó todo. Y ese es el punto, hermanos, focal de esto. De que tengamos cuidado de la iglesia. Tengamos pasión por la iglesia. ¿Por qué debo tener cuidado por la iglesia? Pero alguien me puede decir o objetar y decir, hermano, pero es que eso se le dice a un pastor, a un apóstol. Yo soy una ovejita, yo soy un corderito. Eso no es para mí. No, sí es para ti. Porque nosotros tenemos que cuidarnos también entre nosotros. ¿Cómo Pedro va a estar cuidando a la iglesia y tú la vas a estar destruyendo? Hablando de los hermanos, hablando del pastor, creando sospechas. Mientras uno la está cuidando, ¿tú la estás destruyendo? Hermanos, esto es para nosotros. Porque en la iglesia, hermanos, hay este tipo de personas. Hay corderitos. ¿Cómo son los corderos? Débiles. Hay ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Torpes. Que hay que estarlas ayudando, cargando, moviendo. Hay que estarlas soportando. Ahora, si tú no quieres soportar a nadie, si tú que no quieres, pues vete al cielo. Allá donde está Cristo, donde están los santos perfectos. Allá no hay problemas de nada, allá todos son santos, perfectos, gozando de Cristo. Aquí en la iglesia no. Aquí vemos ovejas y corderos. Torpes, débiles, que necesitamos ser cuidados y alentados. Por eso el Señor le dice, ¿amas? ¿Me amas? Ama a la iglesia, cuídala. Cuida a la iglesia. Ten pasión por la iglesia, cuida a la iglesia.
¿Se dan cuenta, hermanos, de lo bello, de el amor y el cuidado del Salvador en esta conversación con Pedro? El Señor no va y le reprocha, ¿se dan cuenta? No va y lo exhibe. No va a desecharlo. No va a condenarlo, hermanos. No va a hacer eso. El Señor va a restaurarlo. Y le dice algo importante que él no sabe. ¿Cuál es eso? Que el Señor sí sabía. Que él amaba. ¿El Señor sabía que Pedro amaba a la iglesia? Sí, sí sabía. Pero para Pedro estaba confuso eso por lo que había sucedido. Y el Señor viene a decirle eso. Pedro, si amas a la iglesia, cuídala. Si amas a la iglesia, sosténla. Si amas a la iglesia, procúrala. Eso es lo que le va a decir el Señor solamente. No lo está evangelizando, ¿se dan cuenta? Tú que estás aquí, ¿tienes amor por la iglesia? ¿La amas? Demuéstralo. ¿Cómo? Cuidándola, alimentándola, sosteniéndola, soportándola. Porque eso es lo que hizo Pedro. ¿Y por qué tú no lo querrás hacer? Sin referencia alguna al pecado de Pedro, Jesús lo guió a través de los pasos de su arrepentimiento y lo restauró a su lugar junto a los demás discípulos. Él no fue con el hacha del Señor, le dijo, a ver, vamos a quitar a Pedro, ¡pum! Y vamos a poner a este otro. No. Lo restauró, hermanos. Le recordó para qué lo llamó. Le recordó cuál era su misión en este mundo. Lo refrescó, hermanos, en lo que él había olvidado, en aquello que él no estaba comprometido. Porque si él hubiera estado comprometido, hubiera dicho, sí, yo soy, también crucifíquenme como él. Aunque más tarde lo hizo. Así que para 3 negaciones, 3 suaves preguntas. Y para cada pregunta Jesús obtuvo una sentida confesión de parte de Pedro. Señor, sí, sí te amo. Me duele mucho lo que hice. Me quema, me avergüenza. Lo hice delante de ti. Me quema esto que hice. Es lo que necesito, ese bálsamo, tu perdón. Esta nueva oportunidad de servirte, de amarte, amando a mis hermanos. Ahora, hermanos, Pedro estaba preparado para poner su amor en acción y ir tras su verdadero llamado. Él estaba ya desbordándose de su amor. Ya estoy cargado aquí, ya el Señor ya me cargó, ya me ubicó. Ahora quiero poner este amor en acción e ir tras ese verdadero llamado, que ¿cuál es? Cuidar el rebaño del Señor. Y ciertamente los pastores, hermanos, de una manera directa, tienen esta responsabilidad sobre sus hombros de parte de Dios. Eso no te exime a ti para estar destruyendo lo que otros están edificando. Tú también debes de colaborar, de aportar, para que la iglesia se
se sustente, se guarde pura, santa para el Señor. ¿Cómo? Obedeciendo los mandamientos de Dios, viviendo vidas santas. De esta manera, hermanos, se logra ese propósito de cuidar el rebaño de Dios, de tal manera que tú también puedes prepararte para eso, no solamente Pedro, tú también. Todos, hermanos, podemos colaborar amando a la iglesia del Señor, teniendo pasión por la iglesia de Cristo. Así que el Señor tiene algo para decirte. ¿Sabes qué te va a decir? Que si amas a la iglesia. Porque eso mismo fue lo que le dijo a Pedro. Apaciéntalos, cuídalos, no los destruyas. No hagas cosas que separen. No hagas cosas que deterioren. No hagas cosas que desgasten a la iglesia. Por favor, condúcete bien. Por el nombre del Señor. ¿Te ves tú en Pedro? ¿Te ves tú en Pedro? No, yo soy el mejor cristiano, yo soy el mejor. Y cuando viene la demostración de tu compromiso con la iglesia, lo niegas. Porque hay una falta de compromiso, hay una falta de amor por la iglesia. Y de tal manera que todas esas buenas intenciones por la iglesia, sin la acción correspondiente, no son, hermanos, más que demostraciones de una falta de compromiso con Cristo y con su iglesia. Y pienso, hermanos, que muchos de nosotros no tenemos ese compromiso, esa pasión con la iglesia. Queremos que solamente sean los pastores, los líderes, los de la alabanza. Ellos sí que se comprometan, tengan pasión. No, todos, hermanos. Lo que ellos están construyendo con la ayuda de Dios, ¿tú lo quieres destruir sin hacer nada? Lo que pasa, hermanos, es que nosotros, si somos creyentes y hemos sido redimidos por el Señor, realmente nosotros amamos al Señor, pero nos cuesta poner en acción ese amor por Cristo. Nos cuesta. ¿Pedro amaba al Señor antes de que le negara? Sí. Pero no le ayudaba a su orgullo, no le ayudaba a su independencia, no le ayudaba a su ser. Su viejo hombre no le ayudaba. Hermanos, vemos, desafortunadamente, no sé si a ustedes ha pasado que hay una lista de prioridades que hace la gente. Se pone él en el centro y luego pone arriba a Dios y luego el trabajo y luego la escuela y luego la familia y luego quién sabe qué más y quién sabe qué más. La diversión por acá y qué más ponen. Pues hacen su diagramita de prioridades. Y algunos ponen así, con una ramita muy pequeña, iglesia. Ellos están en el centro y alrededor de ellos está su diversión, está la familia, está el trabajo, está la escuela, está Dios, ahí tienen todo alrededor de ellos. Pero hermanos, para el creyente, para el redimido, su centro es Cristo. Y después, de ese centro, está la iglesia. Y de ahí, en la periferia, está todo lo demás acomodado. Tu familia, tu trabajo, tus diversiones. Eso está en el centro. Cuando estas prioridades no están así, hermanos, hay mucho desorden en la vida de las personas. A la iglesia la tiene ahí con una ramita muy pequeña y con letras chiquitas. Porque no aman a la iglesia, aman más su trabajo, aman más
las condecoraciones que le dan en su escuela, que a la iglesia. Es que he hecho muy buenos trabajos y me los han sobrecalificado muy bien. ¿Y en la iglesia? Es que soy el mejor jugador de tal deporte. ¿Y en la iglesia? Todas las prioridades, hermanos, invertidas. Cuando el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Ama a la iglesia. Cuídala. Cuídala. Desafortunadamente hay personas, hermanos, que vienen a la iglesia y todo lo que viene con ella la ven como una carga. La ven como una carga a la iglesia. Ay, otra vez ir. Que va a ir reunión. La ven como algo pesado, que nos va a ir a hacer las cosas más lento. Y en ese pensamiento, hermanos, estamos seguros de que preferimos andar solos. No, yo prefiero andar solo que con la iglesia. Estamos seguros de andar así hasta que nos metemos en problemas. No queremos nada con la iglesia hasta que nos metemos en problemas, sí queremos. ¿Ya le dijiste al pastor lo que pasó? No, no le digas. No quería nada con la iglesia y ahora sí va a querer. Y ahora sí tiene que querer. Entonces temblamos y esperamos a Jesús. Y nuestras esperanzas penden de un hilo. ¿Y ahora cómo voy a resolver salir de este pecado tan grandote que hice? ¿Cómo le voy a hacer? No querías nada con la iglesia, no querías nada, hasta que vienen los problemas, entonces ahora sí vienes a algo. Pero sabe una cosa, Jesús viene a nosotros en momentos como ese. Cuando la regamos, cuando pecamos, cuando le negamos. Porque el Señor, aun cuando le negó y lo vio a los ojos, fue y le preparó desayuno, fue y le ayudó en su pesca y además le restauró, le perdonó. Él sabe, hermanos. ¿Por qué hace esto? Porque Él sabe que le amamos, pero Él quiere que también nosotros lo sepamos también. Él sabe que le amamos, pero quiere que lo sepamos también. Y tiene algo para darnos y sin ello no podemos vivir. Tiene algo importante para decirnos, hermanos, acerca de nuestro futuro. Viene a decirnos eso, algo importante acerca de nuestro futuro. ¿Y sabes qué es? Ama a la iglesia. Ese es tu futuro. Ama a la iglesia. Porque al final todo esto se va a destruir. Y solamente la iglesia del Señor estará de pie adorándole. Solamente. Tiene algo importante para decirnos acerca del futuro. O sea, es que si amas a Cristo y no te has comprometido con la iglesia, espero que considere la manera en que el Señor abordó a Pedro. Porque a pesar de que le negó, el Señor se acercó a él para recordarle que lo llamó. Pedro, acuérdate que yo te llamé. ¿Te acuerdas cuando te vi allí en el mar? Que te dije que ya te iba a ser pescador ahora de hombres. Para eso te llamé, Pedro. Demuestra que amas a la iglesia. ¿Cómo? Cuídala. No la destruyas. No hagas cosas que vayan en detrimento, en deterioro,
que raspe a la iglesia. Así que si tú eres una persona así como lo fue Pedro, espero que hayas recibido su perdón y gracia por las malas actitudes que tú has tenido hacia la iglesia. Espero que hayas escuchado tu propio espíritu diciendo sí en cada pregunta que el Señor te ha dicho. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que es así. Así que, hermanos, consideremos el amor de Cristo por su iglesia. Consideremos la pasión de Cristo por su iglesia y amemos a la iglesia. Porque ahora esto el Señor se lo dice a creyentes, a personas redimidas. ¿Qué les dice? Que amen a la iglesia, que tengan pasión por la iglesia, que si aman a la iglesia, la cuiden, no la destruyan. Así que eso nos lo dice a nosotros. Yo espero, hermanos, que el Señor a través de su palabra incremente más y más nuestro amor y nuestra pasión por la iglesia. Oremos al Señor. Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por el perdón. Gracias por el bálsamo, Señor, que suaviza, Señor, nuestras heridas, nuestro pecado. Perdónenos, Señor, por favor, por la falta de compromiso, de interés, la falta de amor por su iglesia, de pasión por la iglesia. Denos de su gracia, Señor. Ilumine nuestra mente para cada vez tener una comprensión más amplia, Señor, de la pasión y el amor que debemos mostrar, Señor, por usted y por su iglesia. Y perdónenos, Señor, porque así como Pedro, hemos mostrado, Señor, falta de compromiso. Perdónenos y denos, Señor, de su gracia para hacer estas demostraciones, Señor, de amor por su iglesia. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.